Es muy de moda de decir que la democracia experimenta una crisis, un retroceso, backsliding en inglés, en todo el mundo. No es cierto. La gente está muy desorientada ideológicamente y que mucha gente está dispuesta a pegarse a lo que yo llamo curanderos, a políticos que ofrecen soluciones mágicas para su vida. Entran en poder personas que dicen, yo puedo perder la elección solamente porque haya fraude. Trump, a mí me llamó la atención, lo dijo casi inmediatamente cuando era elegido en 2016. Bolsonaro lo dijo un año de la elección. Los líderes que socavan a la democracia utilizan un idioma muy democrático, un lenguaje muy democrático. Autoritarismo en sí mismo no es una ideología, es una postura. Hay muchos países, y quizás más que antes, donde hay estos tipos de autogolpes por pasos. Adam, pensábamos aquí con mi compañero Ernesto Tenenbaum empezar un poco con el hecho más de mayor coyuntura que tuvo que ver con la declaración en Nueva York por parte de Donald Trump, en un contexto en el cual vos decías, bueno, lo que pasó con Trump fue novedoso para la democracia porque las democracias exigen que el que sale derrotado acepte su derrota. ¿Eso sigue siendo un riesgo para el sistema norteamericano ahora? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay una desconfianza bastante generalizada en el sistema de elecciones. ¿Sí? Hay mucha gente que no va a creer en los resultados de las elecciones cualquiera que sean. Y esto yo creo es muy peligroso para los sistemas democráticos. A ver, uno cuando revisa la historia encuentra distintos momentos en que para candidatos que fueron derrotados aparece el dilema sobre si denunciar que si las elecciones fueron, plantea el debate sobre si las elecciones fueron legítimas o no. Uno recuerda el caso de Nixon en 1960, por ejemplo, entre otros. ¿Qué pasó en Estados Unidos para que aparezcan ahora, en Estados Unidos y en muchas democracias del mundo, para que aparezcan ahora líderes muy populares que objeten los resultados electorales cuando pierden? Yo creo que es un fenómeno que es más respondido en los últimos más o menos 20 años. Yo no creo que en general la democracia experimenta una crisis, pero sí hay varios países en los cuales los perdedores de las elecciones no aceptan los resultados. Y yo creo que es una combinación de dos factores quizás relacionados. Uno es una polarización muy profunda, con raíces muy profundas en la sociedad, aún las familias. Y el segundo es desconfianza en los resultados de las elecciones. Y la desconfianza se crea porque entran en poder personas que dicen, yo puedo perder la elección solamente porque haya fraude. Trump, a mí me llamó la atención, lo dijo casi inmediatamente cuando era elegido en 2016. Dijo inmediatamente, la única manera en la cual yo pueda perder la elección de 20 es por fraude. Bolsonaro lo dijo un año de la elección. Y ahora yo creo que en México está pasando lo mismo. Es evidente esto, ¿no? Pero es un sesgo totalmente autoconfirmatorio. Aquel al que el resultado le da la elección le da un resultado que no le conviene, decide que ese resultado es una trampa, que está manipulado. Pero quizás es sorprendente que es un fenómeno bastante nuevo. Nuevo no es en realidad que no ha ocurrido antes, pero esto pasaba en los países en los cuales en realidad había mucha fraude electoral. ¿Sí? A ver, yo nunca voy a olvidar
hay una anécdota sobre Anastasio Somoza, el dictador de Nicaragua, que dijo en un momento a perdedor oficial de las elecciones: bien, quizás tú has ganado la elección, pero yo he ganado el cuento de los votos. Entonces, sí, pero esto era obvio. Ahora, lo raro es que esto pasa en países en los cuales los resultados de elecciones no eran cuestionados. El sistema brasileño de elecciones después de 1988 tuvo toda la confianza. El sistema norteamericano siempre era muy débil, desorganizado, caótico, etcétera, etcétera. En México, después de la pérdida de PRI, también todo el mundo tuvo confianza que los resultados de las elecciones anunciados oficialmente eran lo que se ha anunciado. Entonces, esto es lo nuevo, que entra gente que no está dispuesta a aceptar pérdida electoral. Y esto es un peligro profundo para la democracia, porque las elecciones es el mecanismo a través de los cuales las sociedades manejan conflictos. Y Adam, si no hay... uno cuando ve, además de ver este fenómeno que se empieza a repetir en varios países y que tiene Estados Unidos, a ver, la gran democracia del mundo con este problema, hay un segundo elemento, que es que hay líderes mundiales muy importantes y muy distintos entre sí, que en lugar de aceptar los veredictos del Poder Judicial, lo que dicen es que cada vez que hay un veredicto en contra, son perseguidos. Y esto puede involucrar a personas que esquemáticamente uno puede definir como de derecha, como Trump o como Bolsonaro, o a personas que son líderes también de derecha, como Netanyahu en Israel, o dirigentes de otro estilo, más de izquierda, como Cristina Kirchner en la Argentina o Rafael Correa en Ecuador. ¿Qué efectos tiene esto sobre la democracia? ¿Es justo lo que dicen? El problema central es que el Poder Judicial interviene en el proceso político o que los líderes no aceptan ser juzgados como el resto de los ciudadanos. Confianza, otra vez, es algo clave, es algo central. Porque esta gente no solamente no acepta los resultados de las elecciones, pero también dicen que el sistema judicial está politicizado. Y muchas veces lo es. Entonces, lo que pasa, yo creo que en estas situaciones es que desaparecen los mecanismos, los dos mecanismos principales de manejo de conflictos. Porque si las elecciones no te dan un veredicto que tiene autoridad, y si las cortes, las decisiones de las cortes no se aceptan diciendo que las cortes están politizadas también, entonces, ¿cómo se pueden resolver los conflictos? Solamente por violencia. Claro, porque uno piensa, volviendo a lo que está pasando ahora en Estados Unidos, en el caso de Richard Nixon, en el Watergate, ante la mera insinuación de que la justicia iba a dar lugar, renuncia, como que aparece un árbitro donde dice, bueno, yo tengo que salir. Y Donald Trump empieza el proceso judicial ahora, lo procesan, va a la Corte de Nueva York, dice que jamás va a tener un juicio justo en Nueva York porque son todos de izquierda, de woke y qué sé yo. Y entonces él va a poder ser eventualmente, si decide, candidato nuevamente y no queda impedido de participar por nada que ocurra en la justicia. Sí, según las reglas norteamericanas, él puede participar. Esto va a durar mucho tiempo porque, como lo reconocen muchos periodistas norteamericanos, yo creo que el caso de Nueva York es el más débil legalmente de los varios casos, por lo menos 3, que Trump confronta. Yo creo que lo del estado de Georgia, donde la acusación es que él estaba tratando de convencer a los que administran el sistema electoral en realidad de cometer fraude.
Esto yo creo que es legalmente mucho más fuerte. Entonces, esto va a durar y yo creo que esto va a debilitar a Trump, pero también a la democracia. ¿Por qué le creen? Usted hace un ratito habló de la polarización que hay en la democracia, de lo cual se deduce que hay un sector muy importante que le cree a un líder como Trump porque expresa sus miedos o expresa sus esperanzas o expresa su forma de entender la vida y al seguirlo le creen todo, no es que dudan de las cosas que dicen. Entonces, en lugar de pensar a Trump, uno tiene que pensar qué pasa con esa mitad o ese 40% de un país tan sofisticado como los Estados Unidos que siguen a un líder que de alguna manera socava los principios del sistema democrático. ¿Qué es lo que pasa con la población? ¿Qué es lo que explica esa polarización? Yo vengo de publicar un libro que apareció también en castellano sobre la crisis de la democracia, donde yo trato de distinguir si son factores económicos, si son factores culturales, y en realidad no podemos distinguirlo. No tenemos método para decir esto es a causa de una creciente desigualdad económica, de la inseguridad económica o de factores culturales, reacción a transformaciones culturales que eran muy rápidas en varios países. Entonces, sobre las causas, en realidad es muy difícil determinarlo. En los estudios estadísticos, de los cuales hay muchísimos, todos los estudios tienen como conclusión que algo es importante, sea desigualdad, sea inseguridad económica, sea xenofobia, racismo y todo. Todo importa, pero nada importa mucho. Parece que la gente está muy desorientada ideológicamente y que mucha gente está dispuesta a pegarse a lo que yo llamo curanderos, a políticos que ofrecen soluciones mágicas para su vida. Yo no soy alarmista. Es muy de moda de decir que la democracia experimenta una crisis, un retroceso, backsliding en inglés, en todo el mundo. No es cierto. En muchos países, la democracia anda muy bien. Anda muy bien en Chile, anda muy bien en Uruguay. Yo me atrevería a decir, anda muy bien en Argentina, muy bien es malo. Anda tan mal como antes, pero no es peor. Anda muy bien en Europa Occidental. Hay países donde sí, extrema derecha, con valores que no son aceptables para mí, xenófoba, racista, autoritaria, gana las elecciones. Italia, Suecia, está en el gobierno, Austria. Pero esto es democracia. Algunos partidos que nosotros no nos gustan ganan las elecciones. Esto no es una crisis, ¿sí? Y, por ejemplo, la señora Meloni en Italia, de extrema derecha, sigue políticas de extrema derecha, pero no hace nada para sacar la democracia. Entonces, yo no soy de estos que dicen que es una crisis generalizada. Sí, hay muchos países, y quizás más que antes, donde hay estos tipos de yo diría, autogolpes por pasos, ¿sí? En los cuales los gobiernos tratan de hacer dos cosas. Una, aumentar su discreción en hacer políticas, elegir políticas, tratando de debilitar todos los obstáculos institucionales. Y segundo, tratan de aumentar su ventaja electoral para quedarse en el poder para siempre. Pero en un sentido, la pregunta interesante no es porque algunos lo hacen, la pregunta más interesante es ¿por qué todos no lo hacen? Porque los políticos siempre quieren estar
poder para siempre y hacer lo que quiera cuando está en el poder. Y la mayoría no lo hace. Algunos sí lo hacen. Enseguida hablaremos, Adam, sobre América Latina, que nos interesa evidentemente, pero con esta referencia a Italia, quería quedarme un minuto ahí. Porque antes, en el bloque anterior, hablábamos de líderes como Bolsonaro o como Trump que amenazan al sistema democrático porque desafían una de sus reglas primordiales, que es admitir las derrotas. En el caso de la derecha en Francia, en Italia, no, digamos, ¿no estarías advirtiendo el mismo riesgo para la democracia que sí aparecen en estos otros líderes? Yo creo que no. Yo creo que no. Bien. Ahora tenemos una situación muy diferente de la época entre guerras. Alguna gente dice que lo que está pasando ahora es una crisis de la democracia que es parecida a lo que pasó entre las dos guerras. Pero la gran diferencia hoy día es que no hay ideologías competitivas, ¿sí? Durante la época entre las guerras tuvimos fascismo, que era un programa de reorganización de la sociedad, tanto desde el punto de vista político como económico, y tuvimos comunismo, que era lo mismo. Ahora no tenemos esta ideología. Lo que a mí me llama la atención es que los líderes que socavan a la democracia utilizan un idioma muy democrático, un lenguaje muy democrático. La señora Le Pen en Francia, el señor Trump en los Estados Unidos decía: yo represento el pueblo, yo voy a hacer que el pueblo decida. La señora Le Pen dijo: yo voy a tener referéndums y ustedes, el pueblo, van a decidir. Este juego retórico, yo creo que es diferente exactamente porque no hay una ideología elaborada como alternativa. Autoritarismo en sí mismo no es una ideología, es una postura. De cualquier manera, uno ve en algunos países la intención de socavar el principio de división de poderes, la libertad de prensa, etc. Uno piensa en Rusia, Turquía, Hungría, tal vez Israel en este tiempo, con lo cual tal vez no haya una ideología, pero hay una práctica que empieza, por lo menos uno ve, extendiéndose en lugares donde antes no ocurría, ¿o no es así? Desde mucho tiempo, la gente vota, los partidos en poder cambian y la vida cotidiana de la gente no cambia. No se mejora, muchas veces se empeora. Se empeora en 2/3 de países democráticos. Los ingresos de los 40% de perceptores pobres no han aumentado en 40 años. Entonces, sí, más, esto me llama la atención. Si se pregunta a la gente si piensan que sus hijos y hijas van a vivir mejor que ellos, 64% en Europa y 60% en los Estados Unidos dicen que no. Y esto para mí es algo revolucionario, porque todas las generaciones desde la revolución industrial creían en progreso, creían que sus hijos van a vivir mejor. Entonces, la gente ve que participa políticamente, vota para partidos, gobiernos cambian, su vida no cambia, ¿y qué? Y yo creo que esto le hace muy vulnerable a soluciones mágicas. Y aparecen la gente que, otra vez, yo digo curanderos, con soluciones totalmente mágicas. Make America Great Again, que era de Bolsonaro, trabajo, guns y familia, de recetas totalmente mágicas. Piénsalo así.
Imagínate que alguien está atento con el cáncer. Va a todos los médicos, cambia a los médicos, va a los médicos y los médicos dicen, mira, en realidad no podemos hacer mucho. Y aparece un médico que dice, oh, yo tengo una cura mágica. ¿Eh? Meta un queso campesino. Esto es una anécdota real de República de Weimar, donde se pensaba que meter este queso sobre el cuerpo cura todo. Entonces aparece este señor y dice, yo tengo la solución mágica. Y la gente no tiene nada que perder. ¿No crees que en el tiempo la frustración permanente con la democracia y los pocos resultados que entrega, o te parece que la democracia va por un lado y el tema económico por el otro? No. Yo creo que los dos temas sí están claramente relacionados, pero yo no veo alternativas. No veo una posibilidad de colapso. Mira, los sistemas autoritarios que existen en el mundo hoy día no son mejores, ¿sí? En cuanto a rendimiento económico, crecimiento, desarrollo, desigualdad. No tienen resultados mejores. Y si tienen represión política, ¿sí? Violación sistemática, organizada de libertad. Entonces, yo no creo que tenemos alternativas. Antes de 1989, sí, el comunismo, quizás antes de esta época, esta fecha, el comunismo sí ofrecía una alternativa y trataba de mostrarse como algo atractivo en términos económicos. Ahora no tenemos estos ejemplos. China, que sí tiene un rendimiento económico excelente, China no está empujando su ejemplo como algo que otros países deben seguir. No es una ideología expansiva. Entonces yo creo que en realidad Juan Lenz, un politólogo destacado una vez, lo dijo, mira, la democracia es the only game in town. Es el único juego que existe. Y yo creo que así es. Y con esto me preguntaban si soy optimista o pesimista. En Polonia, mi lengua nativa, se dice que un pesimista es sino un optimista informado. Y yo soy un optimista informado, con lo cual quiero decir, yo no creo que la democracia va a resolver todos los problemas. Hay solamente hay límites a lo que pueda hacer cualquier gobierno. No, lo que le quería decir, nosotros en la Argentina en pocos meses cumplimos 40 años de democracia, que es realmente un logro impresionante históricamente, bate cualquier tipo de récords en términos de historia democrática de la Argentina. Ahora, el primer presidente de la Argentina, el primer presidente democrático en 1983, se llamaba Raúl Alfonsín y decía, con la democracia se come, se cura y se educa. Hacía campaña electoral y ganó esas elecciones tan históricas con ese lema. 40 años después hay más pobres, o sea, se come menos, o por lo menos no se come lo suficiente. El sistema de salud no es bueno en la Argentina. Y el sistema educativo público, por lo menos está en completa crisis. Con lo cual da la impresión de que la democracia continúa pese a que no cumple ni siquiera la promesa de bajar la inflación o de atenuar un poquito la pobreza. Y usted dice que la democracia funciona bien. Es algo difícil de argumentar. Argentina experimenta todas las crisis que uno se puede imaginar. Inflación, aumento de pobreza, sistema educacional, sistema de salud, las relaciones entre el gobierno federal y el gobierno de provincia, escándalos, un poco de corrupción. Pero democracia en Argentina es muy fuerte.
yo no veo ninguna crisis del sistema democrático en Argentina. Y yo creo que las instituciones democráticas son también, aunque lo de conflicto con las Cortes no me gusta, pero yo creo que el sistema institucional anda muy bien y el compromiso de las argentinas con la democracia es quizás la más fuerte de todos los países que conozco. Los argentinos son demócratas. Decir que, ¿qué tipo de democracia? Digamos, la democracia, pues si uno dice funciona bien porque no aparece una alternativa, porque los argentinos tenemos un compromiso con ir a votar, etcétera, etcétera, pero sin embargo no mejora mi calidad de vida. ¿Qué quiere decir que una democracia funciona bien a pesar de que tu calidad de vida no mejora? Todas las democracias que conocemos están en un sistema económico que impone límites a lo que pueda hacer cualquier gobierno. Y yo creo que estos límites son casi inexorables. Hay lugar dentro de los límites. ¿Sí? El grado de desigualdad en países escandinavos de los años 60 era muy bajo en los sistemas capitalistas. Pero el mercado, como el mecanismo de asignación de recursos y distribución de ingresos, es una máquina que produce desigualdad todo el tiempo. Y el gobierno tiene que intervenir para contrarrestar esta tendencia de mercado, pero al mismo tiempo tiene que fortalecer los estados porque los mercados, por razones de productividad, crecimiento y todo. Y así, esta es una situación estructural que tiene límites. Esto es algo que yo digo y repito porque yo creo que es peligroso. No podemos esperar demasiado de cualquier sistema político, democracia incluso. El gran mérito de la democracia es que procesa los conflictos que existen en todas las sociedades en libertad y paz, cuando funcionan bien. Y esto es, yo creo que lo único que uno puede esperar. Puede esperar que va a producir desarrollo económico, no sabemos. Produce, sí, pero quizás en el promedio no produce crecimiento más rápido que otros sistemas. Desigualdad puede reducir un poco, pero todavía la desigualdad es grande y creciente. Entonces, no hay soluciones mágicas y la democracia no resuelve todos los problemas económicos. Sí maneja conflictos y maneja conflictos en libertad y paz. Y esto para mí es un mérito incomparable. Bueno, es notable porque nos tiene que convencer Adam Przeworski. A nosotros los argentinos empezábamos el programa contando, Adam, la dramática situación económica de la Argentina y te escuchamos decir que nuestra democracia funciona bien y nos dejás pensando. Gracias, Adam. Muchas gracias a ustedes, muy interesante. Igualmente, muy buenas noches.